Hoy seguimos con el segundo viaje misionero de Pablo y vamos a verlo desde el punto de vista de la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿sí? Oramos. Señor, te damos toda la gloria en esta noche, te damos toda la honra, Padre. Permítenos, Señor, ser un instrumento tuyo de poder hablar tu palabra y de poder comunicar, Señor, lo que tú tienes en esta noche para tu iglesia, Padre. Glorifícate, oh Dios, y síguete moviendo en este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos todos a Hechos 15 y vamos a comenzar con el versículo 36. Lo que recuerdan que el capítulo 15 nosotros lo vimos, no sé si se acuerdan, que el capítulo 15 trata, porque nos quedamos la última vez en el 14 hasta el 28, donde fue el regreso de Antioquía, a Antioquía de Siria, cuando Pablo regresa nuevamente, ¿se acuerdan? Donde Pablo da cuenta y habla sobre lo que había hecho en toda la obra, es como un recuento de dar cuenta de venir a la iglesia, que es lo que tiene que ser. ¿Se acuerdan que hablamos? Ahí estaba Pablo tirado en el piso como si nada, el gran apóstol con la iglesia, que así es como un siervo de Dios está entre la gente, como Jesús, y ahí estaba Pablo en la iglesia como si nada, ¿no? Ahora que hay que hacer tanta cita, ¿verdad? Que sí, para llegar a veces donde algunos ministros, y ahí no pasa nada, ahí está el apóstol con la iglesia. Entonces en el capítulo 15, no sé si se recuerdan que en un momento lo tratamos, porque es cuando Pablo sube a Jerusalén sobre una situación que hay de que se le quiere exigir a los gentiles de que se hagan la circuncisión, y entonces Pablo sube a Jerusalén, él y Bernabé, y entonces el concilio se reúne y habla y toman la decisión que está en el versículo 28, donde dice de que porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Estoy haciendo un recuento para que nos metamos en el capítulo 16. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando a los ancianos de la iglesia, no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y ahí terminó, donde la iglesia se reúne y toma la decisión de que los gentiles no tenían que circuncidarse, sino que se cuidaran de estas cosas. Y recibiendo la fe, pues era suficiente. No había más. Entonces, en un momento lo tratamos porque era necesario, pero ahora vamos a entrar en el segundo viaje misionero de Pablo, que comienza en el versículo 36 de Hechos 15. Y vamos a leer, y vamos a tratar hoy desde Hechos 15, versículo 36 hasta el 16:15. O sea que vamos a saltar desde el 15 hasta el 16:15 para ver esta parte, ¿vale? Entonces vamos a leer ahora solamente desde el 36 al 40. ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Un gedeón, una gedeona? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Sí, hasta el 40. Hasta 40. Sí. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. A la gracia del Señor. A la gracia del Señor. Amén. Entonces vamos a ver el versículo 36, dice que después de algunos días que pasaron años, esos días Pablo ya está en la iglesia y da cuentas en Antioquía, y luego de subir a Jerusalén, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y aquí hay dos cosas que Pablo se propone. La primera, ir a las ciudades que había anunciado el evangelio, donde él había trabajado, las cosas que él había hecho. Y la segunda cosa era saber cómo estaban. El corazón del pastor, el corazón de aquel apóstol que ha dado la semilla, que ha dado la palabra, necesita saber cómo se encuentran las ovejas, qué ha pasado, han crecido, se han mantenido, han pasado 2 años. El primer viaje misionero es entre el año 46 y 47 después de Cristo, y aquí estamos en el 49, 49-50, porque no hay una precisión de decir fue en el 49. Si lo decimos, no nos arriesgamos a que no hay un dato preciso, pero han pasado probablemente 2 años y Pablo quiere saber qué ha pasado con los hermanos. Están dando fruto, se están congregando, fulanito que se convirtió está perseverando.
y es necesario ir. También acuérdense que lo que habíamos visto, habían hermanos que se habían metido en la iglesia para desanimar el corazón, ¿se acuerdan? Incluso en la última parte de Hechos, capítulo, cuando llega a Antioquía, dice que Pablo anima y exhorta. Tiene que animar nuevamente porque necesita otra vez levantarle el ánimo a los hermanos, necesita otra vez que tiren. Entonces, cuando hay situaciones como esta, hay que ver qué está pasando, si los hermanos están creciendo en la obra y por esta situación que está sucediendo. Entonces, el primer punto lo vemos, 2 puntos. Número 1, era ir a las ciudades que él había anunciado el evangelio. Y aquí vemos esa cualidad que tenía Pablo tan fuerte, que era no edificar sobre el trabajo de otro. ¿A dónde Pablo regresa a ir? Quiere ir a las ciudades que él ha predicado, donde está su trabajo. Ir a ver lo que él ha sembrado, cómo está. Pudiera haber ido quizá a otros lugares, pero él decide ir. Por ejemplo, ya Cornelio se ha convertido, hay otros hermanos, hay otras ciudades que se ha predicado, pero no va a ciudades donde el evangelio ya se ha predicado por otra persona. Pablo decide ir a ver cómo está lo que él mismo ha trabajado. Y eso es importante, de que nosotros pensemos en trabajar aquí en Casteldefels, en levantar la obra y entender, no que el trabajo es nuestro, sino de que es algo que el Señor nos ha puesto en la mano y tenemos que cuidarlo. Pero es un trabajo desde cero. Nosotros oramos y pedimos para que, así como ustedes, como Abel, como otros también, puedan venir a los caminos del Señor y que sean jóvenes, o sea, nuevos, que puedan crecer en la gracia nuevamente. De verdad yo lo digo con mucho amor. Si alguien nos llega de otra iglesia, lo queremos y lo vamos a amar, pero queremos mejor que se convierta la gente. Hay un trabajo que hacer con los inconversos. Y es lo que Pablo está haciendo. Está yendo a aquellos lugares donde él ha predicado y ha sembrado la palabra. Vamos a ver Romanos 15 del 19 al 21. ¿Por qué Pablo tiene este concepto? Era lo que él entendía de cómo tenía que ser el evangelio. Romanos 15 del 19 al 21. ¿Alguien que lo quiera leer? Romanos 15 del 19 al 21. Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo. Esta es otra versión. Vale. No te preocupes. Bueno, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Exacto. Continúo. Sí, hasta el 21. Bueno, es que iba a cambiar la versión. Bueno. Bueno, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, más bien como está escrito: los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Amén. Creo que es el 21, ¿sí? Sí. Amén. Entonces aquí hay varias cosas, aunque la hermana Paula lo leyó en otra versión, pero es prácticamente lo mismo. Lo primero que Pablo habla en Romanos, en el versículo 19, dice con potencia. Dice con potencia de señales y prodigios, dice en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lírico lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y yo pongo aquí, queremos nosotros llenar a Casteldefels del Evangelio, pues hay que salir a predicar. Hay que salir a predicar como Pablo para llenarlo, para que sea lleno del conocimiento. No pararnos en las iglesias y darle tratado a los hermanos que ya están para que vengan aquí. No, eso no queremos. Queremos llenarlo a aquellos que no conocen al Señor, para que le conozcan. Dice, y de esta manera me esforcé. Predicar el Evangelio es un esfuerzo. Es un sacrificio. Pablo se esforzó. Hay un dejar, hay un negarte a ti mismo, porque te aseguro que siempre hay cosas que tenemos que hacer, pero cuando tú decides apartar un día o retirar algunas cosas para predicar, te estás esforzando, estás dejando cosas, y Pablo también tuvo que hacerlo, tuvo que dejar cosas para esforzarse y poder predicar el Evangelio, pero él lo dice muy claro, donde Cristo no había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo estaba muy claro de que él quería trabajar en aquel lugar donde el Evangelio no había llegado. Esa palabra fundamento denota una pertenencia. Y
se usa como nombre, como una piedra. Por ejemplo, también se usa metafóricamente del ministerio del evangelio y de la doctrina, que era lo que Pablo estaba haciendo, de llevar esa doctrina y llevar este evangelio. Pregunta es, ¿quiénes tenían que poner el fundamento en aquel entonces? Una pregunta que se puede ser retórica o si alguien quiere decirla. ¿Quiénes tenían que poner el fundamento? Eso tú lo dijiste ahorita. Claro, los apóstoles, era su responsabilidad. Tenían que poner el fundamento. Y ya no hay ningún otro más. Y ya no hay más. Amén. Así mismo es. Cristo, la piedra angular sobre ese fundamento que ahora lo veremos. Y ya el fundamento está puesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la casa se construye. Nosotros somos esa casa espiritual, lo dice incluso Pedro. Casas espirituales, piedras vivas en esa casa. Pero ya el fundamento está puesto y la roca está puesta, que es Cristo, que es la piedra angular, que sostiene todo el edificio, que somos nosotros. Amén. Vamos a ver Efesios 2, que fue lo que dijo la hermana Paola. Efesios 2 del 18 al 22, que a ver qué dice. 18 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Hasta el 22, del 18 al 22. Ay, espere que me traiga un pedazo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces eso es importante, lo que hemos leído. La piedra, Jesucristo. El fundamento que se echa ya está puesto. Y nosotros ahora somos esa casa espiritual que hemos crecido sobre ese fundamento. Y Pablo solo entendía de que él tenía que poner un fundamento, pero quería ponerlo donde nadie lo había puesto. ¿Por qué? Bueno, no me quiero adelantar. Voy a leerlo yo para que no tengan que buscarlo, porque también Lucas 6:46 al 49, si quieren lo puede buscar, da también una enseñanza el Señor donde Él se llama a sí mismo esa piedra, donde el fundamento se pone sobre Él. Lucas 6 del 46 al 49 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, él dice, ¿a quién le compararé? ¿A quién es igual? Es semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién puso el fundamento? Los apóstoles. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y si somos prudentes y escuchamos y queremos obedecerle, como él dice, ¿nosotros qué haremos? Construir ahora sobre la roca y sobre ese fundamento que ya está, que es la doctrina y es el evangelio que ya está puesta. Amén. Entonces, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, que es Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que edificar. ¿Qué son las inundaciones, los vientos? Las pruebas, las tribulaciones, los problemas de la vida. Vienen un día y van a dar contra la casa. ¿Quiénes somos la casa? Nosotros. Pero si estamos bien edificados sobre el fundamento, aquí la palabra es el fundamento. Este es el fundamento, la palabra. Lo que los apóstoles predicaron está aquí. Ya no hay más. Y eso está sobre Jesucristo. Sería como algo así. La Biblia, Jesucristo lo sostiene y nosotros nos hemos colocado sobre la palabra. Es nuestra base. Y mientras estemos fundamentados en la palabra, vamos a estar firmes. Pero el Señor está diciendo de que tenemos que obedecer lo que está aquí. Y entonces seremos prudentes. Y entonces permaneceremos en medio de las pruebas y la tempestad. Yo hago una pregunta: ¿por qué Pablo no quiere edificar sobre otro fundamento? ¿Por qué? Para no traer confusión. Pablo no quiere edificar sobre otro fundamento para no traer confusión. Recuerden cómo se dividía la iglesia judía. ¿Alguien se recuerda que eso lo vimos en los otros estudios? ¿Cómo se dividía? No, la iglesia internamente, ¿cómo se dividía? Los prosélitos, Ajá. los Eso.
¿Qué más? Gentiles, y faltan uno, lo más fácil. ¿Y los judíos? ¿Y los judíos? Bueno, ahí estaban todos, entre los judíos, porque eran judíos. Y recuerden de que los judíos llevaban toda la ley, tenían que circuncidarse. Acuérdense que por eso el capítulo 15 es por este problema, porque dentro de la iglesia hay tres grupos, perdón. Están los judíos. Siempre ha existido, Siempre ha pasado. Es normal que el Señor nos lo advierte. No lo advierte. Pero esto no era un asunto de división, porque acuérdense que el gentil simplemente lo que quiere es acercarse a Dios. Entonces, ¿qué sucede? No era que estaban divididos, sino de que de acuerdo a como tú quisieras sentirte cerca de Dios, tú llegabas a un nivel u otro. El judío ya era judío. La ley le decía, tenía que circuncidarse, tenía que guardar toda la ley, etc. Pero el prosélito éramos nosotros los gentiles que nos hacíamos judíos. Y para hacernos judíos, ¿qué teníamos que hacer? Circuncidarnos, guardar la ley, el sabbat, las fiestas y todo. Éramos de otra nacionalidad, pero ahora judaizamos. ¿Por qué Pablo, hago la pregunta, no quería edificar sobre otro fundamento? ¿Por qué? Porque habían diferentes, no grupos, para que no se vea como que estaban divididos, sino personas que querían acercarse a Dios. Y estaban los judíos, los prosélitos, que se hacían judíos a rajatabla, como es en mi país. Y luego estaban los temerosos, que no se circuncidaban, pero les gustaba. Entendían de que Dios estaba ahí, que era el Dios verdadero, y querían hacerlo. Luego ya estaban los gentiles que estaban allá en la cola y decían, entendemos que ese es el Dios, pero ningún rollo, nada de nada. Entonces, dado esto de que Pablo tiene que subir a Jerusalén para traer orden sobre esta situación de que ahora los gentiles que no se circuncidan, que son los temerosos, le están diciendo, ustedes también tienen que circuncidarse. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando? De que como él tiene un evangelio que Dios le ha llamado a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Si va a donde un judío a predicarle de esto, ¿qué está trayendo? Confusión y conflicto. Es lo que está sucediendo en Gálatas, cuando Pablo tiene que confrontar a Pedro, porque Pedro, lo pueden leer luego en su casa en Gálatas capítulo 2, donde le está diciendo, porque tú cuando estás delante de los judíos te comportas como judío, pero luego cuando vienen los gentiles les obliga a que ellos tengan que comportarse como los otros, y tú lo que estás trayendo es un problema. Y Pablo le confronta fuertemente a Pedro. ¿Por qué? Porque está trayendo una confusión de concepto y de doctrina, donde ya Pablo está diciendo a los gentiles, Hechos capítulo 15, muy claro, déjenlo tranquilo, que no tienen que guardar ningún rito, simplemente guárdense de ahogado, de esto, de fornicación y de lo otro, y sirvan al Señor. Y eso es lo que nos ha parecido bien. Entonces, por eso Pablo continúa con su línea doctrinal. ¿Con quién? Con la gente que le ha predicado. Para que haya una continuidad, para que no haya un desorden, para que puedan crecer los hermanos y el evangelio no le haga tropiezo. Pues después de Pablo regresar de Jerusalén, de lo que pongo aquí, que es lo que tiene en el encargo, que ya lo leímos, dar a los gentiles las decisiones tomadas sobre la doctrina que se llevarían. Es simplemente lo que Pablo está tratando de volver. Tendremos que adelantarnos, como pongo aquí, al texto. Vamos a Hechos 16, para no repetir y lo puedan entender. Hechos 16, nos vamos a adelantar un poquito, ya luego no lo trataremos, y así vamos tratando parte. Para que ustedes puedan entender la preocupación de Pablo. Por eso, Hechos 16, del 1 al 5. ¿Alguien que quiera leerlo? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él y de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole la circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta el 3. Hasta el 5. Hasta el 5. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que la guardasen.
y así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba el número cada día. Amén. Aquí entra al escenario Timoteo, que fue fruto de la predicación, ¿se acuerdan? De la penúltima prédica, cuando hablamos sobre cuando predicamos y no vemos fruto, donde Timoteo es el resultado de la predicación en Listra, ¿se acuerdan? Y en Derbe, aquí lo dice, que está, cuando después que llegó a Derbe y a Listra, ahí se encuentra con Timoteo, el pastor de la Biblia, el que tenemos en primera y segunda de Timoteo, es este mismo. Aquí comienza la vida de Timoteo. ¿Y qué sucede? Que Pablo, como es un hombre sabio, un hombre de Dios, tiene una situación. Quiere llevarse a Timoteo, que cuando comienza, por eso ustedes ven cómo Pablo se refiere a Timoteo, mi hijo amado en la fe y todo eso. Es que aquí comienza ese caminar con ellos dos. Y aquí él se lo lleva. Pero que hay un problema porque su padre es griego y su madre es judía. ¿Qué hago con el muchacho? Pues para que no haya problema, no haya choque, para cumplir con el pueblo, lo circuncida. Pero lo hace por amor a los hermanos que lo están exigiendo porque su madre es judía. Pero que sea en el corazón de Pablo, no lo hubiera circuncidado si no hubiese habido presión. Lo hace para ¿qué? Para no traer contienda sobre lo que él quiere enseñar. Pongo aquí, Timoteo entra en el escenario, su madre es judía y su padre es gentil. Pablo tiene una situación, lo circuncida para cumplir con la tradición según el verso 3, porque quiere que vaya con él. ¿Cuál era la razón de que Pablo quería que vayan con él? Escuche, lo dice, versículo 3. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La gente hablaba bien del muchacho, daban buen testimonio, que era un hombre de fe. ¿No quiere usted tener a su lado a alguien que la gente hable bien? Amén. Que haya buen testimonio. Es muy importante. Es de bendición. Es de bendición. A veces, si yo creo que lo tengo por aquí. Bueno, creo que lo tengo, no me quiero adelantar. Lo pongo aquí, dice, escoges. Pudiéramos preguntarnos quiénes son nuestros compañeros de viaje. Pudiéramos preguntarnos quiénes son nuestros compañeros de viaje. Muy buena esa. Sí, todo el mundo la cae. ¿Dan buen testimonio a la gente de tus compañeros de viaje? Eso es importante, porque esas personas te van a influenciar y van a terminar o apartándote o encaminándote en los caminos del Señor. Nosotros realmente tenemos conocidos y compañeros de trabajo, pero amigos debe de ser primero el Señor y segundo hermanos de la iglesia. Sí. Amós 3:4. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pablo estaba de acuerdo con Timoteo. Era un hombre que tenía un buen testimonio y Pablo lo sabía eso. En el 4 y el 5 dice que entregaban las ordenanzas, lo acordado, para que la iglesia tuviera una dirección, una misma enseñanza. ¿Y qué sucedía con la iglesia? Versículo 5, ¿qué sucedía? Verso 4. Y al pasar por las ciudades, ¿qué hacía Pablo? Les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. ¿Cuáles cosas? ¿Alguien se acuerda? Lo he dicho hoy ahora. Lo de los fornicados. Exactamente. Exactamente, lo que Pablo había recibido en Jerusalén, que por cada iglesia que pasaba lo dejaba. Esto es lo que se ha acordado. ¿Para qué? Para que la iglesia caminara. Y entonces dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Una iglesia unida, una iglesia unificada va a crecer en el Señor. Y van a haber resultados, porque el Señor, donde hay unidad, el Señor se mueve. Saber, la segunda cosa que Pablo hizo en el versículo que vimos, ¿de acuerdo? Una primera dos cosas, no hemos avanzado del versículo 1, pero avanzaremos más rápido con lo que falta. Dos cosas que Pablo quería hacer: visitar a la gente que había evangelizado, ¿se acuerdan? Y la segunda, y saber cómo están. Saber cómo están, vamos a ver qué dice Gálatas 4 del 19 al 20. Gálatas 4 del 19 al 20. Hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir todo lo que
aquí está la iglesia incluso de Galacia o de los Gálatas, y Pablo está con ese sentir de que él necesita de que sean formados. Por eso él quiere saber cómo están. Hasta que no se forme Cristo en ustedes, voy a seguir viendo, como le decía a los tesalonicenses, me parece. No voy a dejar de repetirle las mismas cosas, aunque sea gravoso, hasta que la entiendan. ¿Por qué? Porque quiere que Cristo sea formado. Y por eso dice, vamos a ver la gente que hemos predicado y saber cómo están, cómo Cristo se ha formado en ellos. Volvemos a Hechos 15, 37, 39 para que vayamos avanzando. 37, 39. ¿Alguien que quiera leerlo? Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, porque tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Amén. Se recuerdan que una vez tratamos el tema de que Juan Marcos se aparta, ¿se acuerdan? Y hablábamos que muchas razones pudieran haber sido que Marcos vio el viaje, que era demasiado. Marcos, ¿se acuerdan que estudiamos de que venía de una familia un poco acomodada? Quizás dice, bueno, yo extraño a casa, la comodidad de casa, y yo este viaje no me lo había planteado tanto. Quizá él entendía de que el viaje era más corto y Pablo lo alargó, porque luego de ir a algunas ciudades, luego sale a otras. Y bueno, la razón no la tenemos muy clara, pero aquí viene el desenlace de la situación. Vemos de que realmente algo pasó que Pablo dice, yo no voy con Juan Marcos. Y Bernabé insiste que sí, y Pablo dice que no. Y Bernabé que sí, y Pablo que no. Y están en un desacuerdo. Yo pongo aquí, Pablo nos da a entender que era muy importante para él la lealtad y el testimonio. Por eso se lleva a Timoteo. ¿Por qué se lleva a Timoteo? Por su testimonio. Ya tiene a Timoteo en el viaje. Pero parece que para Pablo era muy importante esto y lo está sopesando. Hay valores que para algunos no son nada, probablemente porque en ellos no existen, pero otros no están dispuestos a soportarlo. O sea, probablemente para otro, como para Bernabé, la lealtad de Marcos no era nada, lo dejaba pasar un poco más flexible, pero para Pablo no. Y a veces hay que entender en la persona de que a veces hay exigencias de uno, de todos, que tenemos alguna exigencia y pueden variar. Algo que yo Casta entiende que es un valor que yo conozco, por ejemplo, en ella, cosas que no me la perdona, no es que no me lo perdona, sino de que es más exigente. Por ejemplo, con otras cosas no, como por ejemplo veníamos hablando de que ella con los cumpleaños, pues no es mi cosa. Yo sé que si fallo ahí no pasa nada. Quizá para otra gente, para otras esposas o esposos, si le fallas en el cumpleaños, se acabó todo. Te has olvidado de mi fecha, mi cumpleaños, y hay un desastre. Eso tiene que ver con cada uno de nosotros y hay que entender a cada persona qué es importante, y cuando lo entendemos podemos vivir, amarlos como son y poder crecer con ellos, porque todos no somos iguales. Pablo era muy exigente, parece, con la lealtad, y Bernabé era un poquito más flexible y por eso dice, llevémoslo, y Pablo dice no, y está ahí trancado, que no y que no. ¿Eh? Tú vas como Pablo, exactamente. Hubo desacuerdo entre ellos. ¿Quién es que decide volver a visitar las iglesias? Muy importante, lo pongo aquí. ¿Quién es que decide volver a visitar las iglesias? ¿Pablo o Bernabé? ¿Quién? Pablo. Entonces hay un orden ya, porque quien dice vamos es Pablo. ¿Quién tiene que someterse? Bernabé. El viaje lo inventó Pablo. Vamos a volver, y toma la iniciativa. Y si tú vienes conmigo, no puedes entonces ahora condicionarme el viaje. Entonces había un orden que aquí yo entiendo, como pongo aquí, creo que a Bernabé erró en esta situación, creo que se le fue porque es un hombre de Dios. Y si leemos toda la trayectoria, ¿se acuerdan que la vimos? De que consolaba, de que animaba, de que exhortaba, caminaba con Pablo y todo. Pero en este pequeño detalle yo creo que ahí la pifió, como decimos nosotros. Algo tenía que pifiar. Algo tenía que pifiar. Es humano. Bueno, ¿cuál es el resultado entonces de esta situación? Versículo 39 y 40, a ver qué sucede, si lo pueden ver. ¿Alguien que quiera leerlo? De Hechos 15, versículo 39 y 40, ¿qué dice? Hechos 15. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Amén. Miren qué diferencia, no sé si pudieron darse cuenta de ambos cómo salen. Por ejemplo, Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, pero Pablo dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿No ven la diferencia? Aquí parece que de quien Pablo recibe la cobertura y la encomienda es Pablo quien la recibe. Porque aquí dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, no dice más. Ahora dice de Pablo, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Que no lo dice de Bernabé. Sin embargo, de Pablo sí, dice que salió encomendado, que salió a la gracia del Señor. Y lo último que dice luego, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. No hay más registro en el sentido, en estos viajes misioneros, de Bernabé en el segundo viaje. No sabemos qué pasó con Bernabé, con Marcos. Se perdió. Bueno, no sabemos si se perdió. Pero lo que sí realmente vemos es que el estar, cuando tú estás en orden, cuando tú estás sujeto a la iglesia, pues la bendición te acompaña. Y realmente la Biblia sigue hablando de Pablo ya en este sentido en el segundo viaje y no de Bernabé. Por eso dije, creo que Bernabé aquí erró al no caminar con Pablo y obedecerle, no seguir con él. Vamos, como ya vimos Hechos 16 del 1 al 7, ¿se acuerdan que lo vimos ya, que fue la parte de Timoteo? Vamos a ver ahora Hechos 16 del 6 al 8, saltamos. ¿Alguien que quiera leerlo? Y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Amén. Hasta el 8, ahí está la primera parte, hasta el 8. No sé si pudieron darse cuenta de lo que ha hecho el Espíritu Santo. Le ha prohibido hablar. Pongo aquí, cuando el Espíritu Santo te impide hacer algo que entiendes que es bueno. Porque ellos iban a predicar y supuestamente predicar es bueno. Claro. Qué fuerte. El Espíritu Santo también te puede decir que algo que es bueno, decirte no. Porque no es el tiempo, porque no es el momento y porque tienes que esperar. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Con esto nos está diciendo que es muy importante que entonces hagas lo incorrecto. El que el Espíritu Santo no te diga que hagas en ese momento lo correcto, no te está diciendo que hagas lo incorrecto. Porque ahora como el Señor no me deja hacerlo, pues voy a hacer lo otro. Es para que esperes. Amén. Miren, hay una historia en la Biblia que tiene que ver con esto, cuando hacer lo correcto en el momento y te dice que esperes. Por ejemplo, lo voy a leer yo para que no tengan que buscarlo y así avanzamos. Está en Juan 11 y ustedes la conocen, en la historia de Lázaro, María. ¿Sí? La voy a leer para que se acuerden. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Le dijeron al Señor, el que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Para eso era la enfermedad, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús los amaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántos días se quedó Jesús? 2 días más. En vez de salir corriendo a ir a sanar a Lázaro, Jesús dice, me quedo aquí 2 días más. Y los que conocen la historia saben que Lázaro muere y Marta le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús simplemente está haciendo lo que no se entiende que es lo correcto en el momento. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifiesta. Cuando tú buscas que sea Dios que sea glorificado. Pero Marta como humana sabía que no venía. Claro. De que no venía. Estaba destrozada, por eso le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fue una pregunta realmente un poco acusatoria, porque Marta sabía de que Jesús tenía poder, reclamando. Claro.
Pero Jesús dice en el verso 4 que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Por eso no hace lo que se entiende correcto, para que luego lo correcto se haga en el tiempo de Dios. Y así le pasó a estos hermanos, de que el Espíritu Santo no les dejó, le impidió que fueran a predicar a estos lugares. Versículos 9 y 12, donde estábamos, del capítulo 16. Vamos allá. ¿Alguien que lo quiera leer, del 9 al 12? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Salpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neópolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Pablo, el Señor le está diciendo, no vayan a este lugar para que vayan a Macedonia. No sé si se acuerdan, Macedonia o Filipo fue una de las ciudades que ayudaron más a Pablo en su ministerio. Y ustedes leen la carta de Filipenses, cuando está en el capítulo 4, hablan de Pablo diciendo de que ellos no tuvieron nada, no se negaron nada contra Pablo en darle, o sea, de sostenerle en el ministerio. ¿Y a dónde el Señor lo está enviando? A este lugar. Si Pablo entra y desobedece la orden de no ir a las primeras ciudades, que eran Misia y Bitinia, y se vaya, pierde la oportunidad en el momento de Dios de ir a Filipo y de ir a Macedonia. Ciudades que incluso sostenieron a la iglesia de Corintios. Si ustedes lo buscan en Corintios capítulo 16 con la ofrenda, es la iglesia de Macedonia que sostiene. Porque Dios tiene un tiempo y un propósito en cada cosa. Queremos ir a todos los lugares, por ejemplo, aquí a predicar, pero quizás el Señor nos dice, no vayan allí, vayan aquí primero. Hay que dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Y ven a un macedonio que dice, ayúdanos. Mira qué interesante que ahora Pablo le va a ayudar con el Evangelio, pero luego es la iglesia quien ayuda a Pablo. Porque cada cual tiene algo siempre que dar al Señor. Lo sostienen a Pablo con la obra misionera. Amén. ¿Cuál era el propósito entonces, según el versículo 14 y el 15? Y vamos terminando. ¿Alguien que lo quiera leer? Perdón, falta el 13, 14 y 15. El día de reposo, Sí, 13, 14 y 15. el día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. ¿De quién fue que abrió el corazón de Lidia? El Señor. Claro. Amén. Amén, así es. Y esto sucede en este lugar. El Señor tenía la tierra preparada para que el Evangelio pudiera llegar. Dice, estaba atenta a lo que Pablo decía, lo importante es obedecer. Ahí donde está la clave en el Evangelio, obedecer al Señor. Hay resultado, hay fruto, hay victoria cuando nosotros podemos obedecer. No importa si las circunstancias sean duras al predicar o como esta mujer que creyó sin ningún problema. Nos encontraremos con situaciones difíciles, pero si estamos obedeciendo, el Señor está haciendo su obra. Nos encontraremos con situaciones fáciles, donde habrá gente que rápidamente se convierte, pero el Señor está haciendo su obra. Lo importante es obedecer. Ellos obedecieron. Y de aquí tengo dos razones. Dios es quien abre el corazón para el incrédulo y para él que conoce al Señor también. Para el incrédulo, por ejemplo, podemos ver la historia, que no tienen que buscarla, la pueden leer luego en su casa, en Lucas 24, donde habla de aquellos dos jóvenes que iban en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Que iban con el Señor caminando.
y el Señor le mostraba las manos y no entendía nada porque sus ojos estaban velados, no entendían. Y cuando se sientan, que parten el pan, ahí dice que Jesús le abrió los ojos, el entendimiento y se dieron cuenta que era Jesús quien le hablaba. Y ahí mismo Jesús se aparta de ellos. Y dicen ellos, ay sí, ya sabemos que era el maestro porque nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. ¿Se acuerdan que ellos dijeron eso? Dice, nuestro corazón nos ardía. Luego léalo en casa, en Lucas capítulo 24. Nuestro corazón ardía mientras Jesús les hablaba. ¿Y qué? Y el corazón les ha abierto para que puedan entender. Y eso le pasa al que no conoce, pero también al creyente. Efesios 1, 17, 18. ¿Qué dice? ¿Quién abre el entendimiento? ¿Alguien que lo quiera leer? Y ya terminamos con esta parte. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación Amén. en el conocimiento de Él. Amén. Siga, hermana. El 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Amén. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Bueno, ¿quiere el 19? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, Amén. según la operación del poder de su fuerza. Amén, hermana. Gracias por el 19. Sí, es cierto, también iba. A nosotros los que creemos, para el creyente, que el Señor también nos abre el entendimiento para conocerlo, para entender toda la supereminencia de su poder y de su gloria. Así que Él es que abre el corazón para el que no conoce y también para el creyente. Hay que pedirle al Señor sabiduría, que nos hable, que nos deje conocer su palabra. Amén. Cuando lee la Biblia, Amén. se le entendimiento. Amén. Amén. Así es, poder. Siempre que vamos a leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo, háblame, revélame, enséñame, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Bueno, pues nada, oramos. El ritmo, como siempre, le manda.